En la mañana del 3 de diciembre de 1942, un vuelo de reconocimiento que despegó desde Henderson Field regresó con unas fotografías que, a primera vista, no parecían nada fuera de lo común. Palmeras meciéndose suavemente, copas verdes extendiéndose hasta el horizonte y la ilusión perfecta de una jungla intacta. Sin embargo, para los analistas aliados que las estudiaron con detenimiento, había algo profundamente inquietante en esas imágenes. Las sombras no coincidían con los troncos, los ángulos no seguían las leyes naturales de la luz, y el conjunto transmitía una sensación incómoda, como si la selva ocultara algo que no quería ser visto. Durante horas, oficiales de inteligencia forzaron la vista sobre lupas y mesas de luz, comparando fotografías tomadas en distintos días. Finalmente, la verdad emergió. Bajo una compleja red de cables de acero, hojas de palma cuidadosamente colocadas y redes de camuflaje, se escondía una estructura artificial de casi 6.000 pies de longitud, completada en un 90%. Si aquella sospecha era correcta, la vida de los 58.000 soldados estadounidenses que combatían en Guadalcanal estaba a punto de cambiar para siempre, expuesta a una amenaza que llegaría desde el cielo. Se trataba de un aeródromo oculto. A finales de noviembre de 1942, los batallones de construcción japoneses habían desembarcado en Munda Point. No eran simples obreros, sino unidades de ingeniería altamente especializadas, entrenadas para trabajar en condiciones extremas. Operaban únicamente de noche, y mientras los aviones de reconocimiento estadounidenses sobrevolaban la zona sin notar nada extraño, transformaron una plantación de cocoteros en una base aérea completamente funcional. Su método rozaba la genialidad. Cada noche elegían una sección del palmeral, trepaban a las copas y tensaban cables de acero entre los árboles. Luego cortaban los troncos en la base, dejando las copas suspendidas como un techo natural. Mientras tanto, las excavadoras retiraban coral y nivelaban el terreno. Antes del amanecer, las copas volvían a su lugar original, devolviendo al paisaje la apariencia de una plantación intacta. Trabajadores locales esparcían hojas frescas sobre la tierra removida y desde 10.000 pies de altura, todo parecía selva virgen. Durante una semana completa, los pilotos estadounidenses sobrevolaron Munda sin ver nada más que jungla. Incluso los bombarderos Liberator y Flying Fortress fotografiaron cada milla de costa sin detectar el aeródromo fantasma. Pero cuando el informe llegó el 3 de diciembre, el oficial William F. Bull Halsey comprendió de inmediato las consecuencias. Cazas enemigos operando desde Munda podían proteger las rutas nocturnas del llamado Tokyo Express y, peor aún, escoltar bombarderos hasta Henderson Field y de regreso. Guadalcanal quedaría bajo ataque aéreo constante. El objetivo estaba descubierto, pero también demostraba una inquietante capacidad para regenerarse. Tras el alarmante informe recibido a comienzos de diciembre de 1942, el mando estadounidense no perdió tiempo. La existencia del aeródromo oculto en Munda representaba una amenaza estratégica directa para Henderson Field y para toda la operación en Guadalcanal, por lo que la orden fue clara y urgente. El campo debía ser destruido antes de que entrara plenamente en servicio. En cuestión de horas, se planificaron misiones de bombardeo con todo lo disponible, desde bombarderos medios hasta pesadas formaciones de largo alcance. Los primeros ataques comenzaron pocos días después. Escuadrillas de bombarderos despegaron cargadas con toneladas de explosivos, convencidas de que bastarían 1 o 2 golpes contundentes para neutralizar la pista. Desde el aire, los pilotos creían ver una extensión de jungla sin valor militar, pero los puntos señalados por inteligencia eran claros y no dejaban margen a la duda. Las compuertas se abrieron y las bombas cayeron sobre Munda en largas cadenas, levantando columnas de humo, polvo y hojas arrancadas de raíz. Cuando las aeronaves regresaron a sus bases, los informes iniciales hablaban de impactos directos y daños severos. Sin embargo, los vuelos de reconocimiento posteriores devolvieron una imagen desconcertante. Allí donde se suponía que debía haber un paisaje arrasado, la pista parecía casi intacta. Los cráteres habían sido rellenados, las marcas borradas y el camuflaje reconstruido con una rapidez que rozaba lo increíble. Para los analistas aliados, aquello no era solo frustrante, sino profundamente preocupante. La razón pronto se hizo evidente.
Los ingenieros japoneses habían previsto los bombardeos desde el primer momento. Cada noche, cientos de hombres salían de refugios subterráneos y trabajaban sin descanso. El coral triturado se extendía de nuevo sobre la superficie. Los daños se reparaban con herramientas manuales y el entramado de copas suspendidas se recolocaba con precisión casi artesanal. Al amanecer, el aeródromo volvía a desaparecer bajo la ilusión perfecta de una plantación intacta. Peor aún, los ataques estadounidenses estaban obligando a los defensores a perfeccionar sus técnicas. Las defensas antiaéreas se redistribuyeron, los refugios se profundizaron y la logística se volvió más eficiente. Cada bomba que caía enseñaba a los japoneses cómo resistir mejor el siguiente ataque. Para el mando aliado, la conclusión era inquietante. Bombardear desde gran altura no bastaba, y el tiempo jugaba en contra de Guadalcanal, mientras Munda seguía viva. A mediados de diciembre de 1942, las sospechas estadounidenses se confirmaron de la peor manera posible. Los primeros aviones japoneses despegaron desde Munda bajo la cobertura de la noche, demostrando que el aeródromo no solo estaba operativo, sino que comenzaba a integrarse activamente en las operaciones de combate. Para los hombres en Henderson Field, aquello no fue una sorpresa teórica, sino una realidad inmediata que se manifestó en forma de motores lejanos y ecos inquietantes sobre el mar oscuro. Los vuelos enemigos tenían un objetivo claro. Desde Munda, los cazas podían cubrir a los bombarderos que se dirigían hacia Guadalcanal y, lo que era aún más grave, escoltarlos de regreso, algo que antes resultaba extremadamente arriesgado para los japoneses. La distancia se había reducido y el equilibrio aéreo, tan frágil en aquellas islas, comenzaba a inclinarse peligrosamente. Cada salida desde Munda significaba más presión sobre las defensas estadounidenses y menos margen de error para los pilotos aliados. Los informes de inteligencia empezaron a acumularse. Observadores costeros detectaron formaciones que no coincidían con las rutas habituales, y los enfrentamientos aéreos mostraron un patrón nuevo. Aviones japoneses aparecían con mayor regularidad, mejor coordinados y con combustible suficiente para combatir durante más tiempo. Henderson Field, que hasta entonces había sido el principal bastión aéreo aliado en la región, ya no dominaba el cielo con la misma seguridad. Mientras tanto, en Munda, la actividad no se detenía. Bajo el mismo sistema de camuflaje que había engañado a los bombarderos, los mecánicos trabajaban sin descanso. Las aeronaves eran ocultadas bajo redes y follaje durante el día y preparadas para despegar en cuestión de minutos cuando caía la noche. La pista, aunque castigada por los ataques, seguía siendo funcional gracias a reparaciones constantes y a una disciplina férrea. Para el alto mando estadounidense, la situación se volvió crítica. Ya no se trataba de impedir una amenaza futura, sino de responder a una realidad presente. Munda había pasado de ser un proyecto secreto a un arma activa, capaz de prolongar la campaña y aumentar las pérdidas aliadas. La pregunta ya no era si debía ser destruida, sino cómo hacerlo de una vez por todas. Ante la evidencia de que los bombardeos desde gran altura no estaban logrando resultados decisivos, el mando estadounidense se vio obligado a replantear por completo su estrategia contra Munda. A finales de diciembre de 1942, la orden fue clara y arriesgada. Los ataques debían realizarse a menor altitud, con el objetivo de aumentar la precisión y destruir no solo la pista, sino también los aviones, los depósitos de combustible y la infraestructura que permitía su rápida recuperación. Era una decisión tomada con pleno conocimiento del precio que habría que pagar. Los primeros vuelos a baja altura mostraron de inmediato la brutal diferencia. Los pilotos ya no soltaban sus bombas desde una distancia segura, sino que descendían peligrosamente sobre la jungla camuflada, obligados a identificar el objetivo casi en el último momento. Desde tierra, las defensas japonesas respondieron con una intensidad feroz. Las piezas antiaéreas, cuidadosamente ocultas entre la vegetación, abrían fuego en cuanto los aviones aliados rompían la capa de camuflaje, llenando el cielo de trazadoras y explosiones negras. Cada pasada sobre Munda se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los informes hablaban de aeronaves alcanzadas, de tripulaciones que no regresaban y de aviones dañados que lograban aterrizar de emergencia en Guadalcanal, con apenas lo justo para salvar a sus hombres. Sin embargo, los resultados empezaron a notarse.
Las bombas lanzadas con mayor precisión abrían cráteres más profundos, destruían secciones completas de la pista y alcanzaban zonas donde se ocultaban aviones enemigos. A pesar de ello, el aeródromo seguía resistiendo. Las reparaciones nocturnas continuaban, aunque ahora con mayores dificultades y pérdidas crecientes. Para los ingenieros japoneses, cada noche era una carrera desesperada contra el tiempo, mientras para los estadounidenses cada misión se transformaba en un cálculo frío entre eficacia y sacrificio humano. La batalla por Munda dejaba claro que no habría soluciones fáciles ni rápidas. A comienzos de enero de 1943, la lucha en torno al aeródromo de Munda había entrado en una fase de desgaste implacable. Los ataques a baja altura continuaban casi a diario, y cada misión añadía nuevas bajas a unas listas que crecían en silencio. Para los pilotos estadounidenses, volar hacia Munda ya no era una operación puntual, sino una rutina marcada por la tensión constante, la expectativa de fuego antiaéreo y la certeza de que cada vuelo podía ser el último. La presión también se hacía sentir del lado japonés. Aunque la disciplina y la determinación seguían siendo firmes, los recursos comenzaban a escasear. Las pérdidas de aviones en tierra y en el aire se acumulaban, y la necesidad de reparar la pista noche tras noche agotaba a los batallones de ingenieros. Trabajaban bajo la amenaza permanente de nuevos ataques, con iluminación mínima y con el riesgo constante de que un bombardeo inesperado convirtiera su esfuerzo en nada. A pesar de todo, Munda continuaba funcionando. En más de una ocasión, aviones dañados lograron despegar o aterrizar en condiciones límite, demostrando hasta qué punto la base seguía siendo operativa. Para el mando estadounidense, aquello resultaba tan admirable como frustrante. Cada día que el aeródromo sobrevivía significaba más tiempo para el llamado Tokyo Express y más presión sobre Guadalcanal y sus defensas. Con el paso de las semanas, Munda dejó de ser solo un objetivo militar y se transformó en un símbolo del choque de voluntades. Para los japoneses, representaba la capacidad de resistir frente a una superioridad material abrumadora. Para los estadounidenses, se convirtió en un recordatorio constante de que incluso la potencia aérea tenía límites cuando se enfrentaba a una defensa ingeniosa y decidida. El conflicto se alargaba, y la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cuánto más podría resistir Munda antes de caer definitivamente? A medida que avanzaba enero de 1943, la conclusión se volvió inevitable para el alto mando aliado. Ninguna cantidad de bombardeos, por precisos o constantes que fueran, podía garantizar la destrucción permanente del aeródromo de Munda. La base demostraba una capacidad de recuperación que desafiaba todas las previsiones, y cada intento aéreo terminaba en un intercambio costoso sin un resultado definitivo. La atención comenzó entonces a desplazarse hacia una solución más lenta, peligrosa y decisiva: una ofensiva terrestre. Los planificadores entendían perfectamente lo que aquello implicaba. Munda no estaba aislada, sino protegida por la jungla, el terreno pantanoso y una red defensiva cuidadosamente preparada. Avanzar por tierra significaba enfrentarse a emboscadas, posiciones fortificadas y un enemigo decidido a defender cada metro. Sin embargo, también ofrecía la posibilidad de cortar las líneas de suministro, aislar el aeródromo y acabar con él de una vez por todas. Mientras se discutían estos planes, los ataques aéreos continuaron, pero ahora con un objetivo diferente. Más que destruir la pista, buscaban desgastar a las defensas, limitar las operaciones enemigas y ganar tiempo. Al mismo tiempo, unidades terrestres comenzaron a prepararse, entrenándose para un tipo de combate completamente distinto al que muchos habían conocido hasta entonces. La selva de las Salomón no perdonaba errores, y cada avance requeriría un esfuerzo enorme. Para los defensores japoneses, la presión aumentaba desde todos los frentes. Los suministros llegaban con mayor dificultad, las pérdidas se acumulaban y la amenaza de un ataque por tierra se hacía cada vez más evidente. Aún así, la orden seguía siendo resistir. Munda debía mantenerse operativa el mayor tiempo posible, incluso si eso significaba un sacrificio total. El escenario estaba preparado para una nueva fase de la campaña, una que llevaría el conflicto desde el aire y la pista hasta el corazón mismo de la jungla. Cuando comenzaron los primeros avances terrestres hacia Munda, a principios de 1943,
quedó claro que la batalla entraba en una dimensión completamente distinta. Las tropas aliadas no se enfrentaban a un enemigo visible en campo abierto, sino a una defensa profundamente integrada en la jungla. Cada colina, cada sendero y cada arroyo podían ocultar posiciones fortificadas, y el progreso se medía en metros ganados con enorme esfuerzo. El terreno se convirtió en un adversario más. La humedad constante, las lluvias torrenciales y el barro hacían que el movimiento de hombres y equipos fuera lento y agotador. Las líneas de suministro se estiraban peligrosamente, y cada avance requería una coordinación meticulosa para evitar quedar aislado. Mientras tanto, los defensores japoneses utilizaban el entorno con una eficacia implacable, recurriendo a emboscadas y fuego cruzado para frenar cualquier intento de aproximación. A pesar de estas dificultades, la presión aliada comenzó a notarse. Las posiciones japonesas más avanzadas fueron atacadas de forma sistemática, obligando a los defensores a retroceder paso a paso. Cada retirada, sin embargo, se hacía de manera organizada, aprovechando el terreno para infligir el mayor número posible de bajas antes de ceder terreno. La lucha era lenta, sangrienta y psicológicamente agotadora para ambos bandos. Conforme las tropas se acercaban a Munda, el aeródromo dejó de ser una amenaza distante y se convirtió en un objetivo tangible, aunque todavía peligroso. El sonido constante de la artillería, el eco de los combates en la selva y la certeza de que el enfrentamiento decisivo se aproximaba marcaron esta fase de la campaña. La pregunta ya no era si Munda caería, sino cuánto costaría finalmente su conquista. A medida que los aliados avanzaban, los combates en torno al aeródromo de Munda se intensificaron hasta convertirse en un enfrentamiento brutal. Cada intento de tomar terreno abierto era recibido por un fuego sostenido de ametralladoras, morteros y artillería ligera, y los japoneses habían convertido cada construcción, incluso las más rudimentarias, en fortificaciones defensivas. Los búnkers camuflados y las trincheras profundas ofrecían protección a los defensores, mientras que los caminos y claros eran constantemente minados y emboscados. Las unidades estadounidenses y de Marines aprendieron rápidamente que el movimiento en la jungla debía ser meticuloso y coordinado. Avanzar sin cubrir los flancos era suicida. Cada patrulla debía explorar cuidadosamente el terreno, desactivar trampas improvisadas y limpiar áreas antes de permitir que las columnas principales se movieran. El tiempo y el agotamiento físico se convirtieron en enemigos tan peligrosos como las armas enemigas. Los japoneses, pese a estar aislados y bajo constante presión, demostraron una resistencia formidable. Utilizaron tácticas de guerrilla, retirándose solo para reorganizarse y contraatacar en puntos estratégicos. Su conocimiento del terreno les permitía moverse entre la jungla sin ser detectados, mientras los aliados avanzaban lentamente entre los árboles y el barro, enfrentando un enemigo invisible que golpeaba con precisión letal. La importancia estratégica de Munda era evidente. El aeródromo no solo permitía a los japoneses operar aviones de combate y bombarderos cerca de Guadalcanal, sino que también aseguraba la conexión con otras islas del archipiélago. Los aliados sabían que capturarlo significaría eliminar una amenaza aérea crítica y abrir la ruta para futuras operaciones en Nueva Georgia y más allá. Cada metro conquistado era un paso hacia esa meta, pero el costo en vidas y esfuerzo era abrumador. La moral de las tropas se mantenía alta gracias a la disciplina y el liderazgo efectivo de sus oficiales, quienes constantemente recordaban que la tenacidad y la coordinación serían decisivas. Sin embargo, la lucha se prolongaba, y la jungla parecía conspirar con el enemigo, ralentizando cada avance y poniendo a prueba la resistencia física y psicológica de los soldados. En los días siguientes, la presión sobre Munda se intensificó. Los marines y soldados estadounidenses planearon ataques coordinados con artillería, apoyo aéreo limitado y unidades de infantería avanzando bajo fuego enemigo. Cada incursión era cuidadosamente sincronizada. Los bombarderos lanzaban cargas para desorganizar las defensas, mientras la artillería barría zonas específicas antes del avance de la infantería. Sin embargo, los japoneses, expertos en reparaciones rápidas y en reorganizar sus posiciones, no cedían fácilmente. Cada bombardeo aéreo o naval destruía temporalmente estructuras, pero los ingenieros enemigos trabajaban día y noche,
rellenando cráteres, reconstruyendo refugios y reinstalando sistemas de camuflaje. La jungla se convirtió en un campo de batalla casi surrealista. Los árboles caídos, los cráteres y los charcos de agua de lluvia transformaron cada avance en una tarea agotadora. Las patrullas avanzaban lentamente, asegurando cada área, encontrando trampas ocultas y enfrentando contraataques sorpresivos. Los soldados aprendieron a depender de señales silenciosas, mapas detallados y la coordinación de pequeños grupos, ya que cualquier error podía costar vidas. Para complicar la situación, el clima tropical aportaba su propia amenaza. Lluvias torrenciales convertían los caminos en lodazales imposibles de atravesar, y la humedad extrema afectaba tanto la salud de los hombres como la efectividad de las armas. Las enfermedades tropicales, como la malaria y la disentería, se propagaban rápidamente, reduciendo la fuerza disponible para el combate activo y obligando a los médicos a trabajar sin descanso para mantener a las unidades operativas. A pesar de estos desafíos, la moral seguía siendo alta. Las tropas comprendían la importancia estratégica de Munda. Capturarlo significaba neutralizar una base aérea crucial, permitir un control más seguro de la región y proteger a los hombres en Guadalcanal de los ataques constantes del enemigo. Cada escaramuza ganada, cada patrulla exitosa, aumentaba la confianza en que la resistencia japonesa, aunque feroz, era superable con disciplina y perseverancia. El asalto final se acercaba. Las fuerzas aliadas reorganizaron sus unidades, planificaron ataques simultáneos desde diferentes frentes y coordinaron apoyo logístico para garantizar suministros continuos. La combinación de agotamiento físico, precisión táctica y resistencia mental determinaría si los soldados podrían romper las defensas japonesas y tomar el aeródromo. Finalmente, la ofensiva culminó a principios de agosto de 1943. Tras meses de combates intensos, la coordinación meticulosa entre infantería, artillería y apoyo aéreo permitió a las fuerzas estadounidenses superar las defensas japonesas. Cada paso hacia el aeródromo estaba marcado por resistencia feroz. Los soldados avanzaban entre cráteres, árboles derribados y restos de construcciones destruidas, enfrentando disparos desde posiciones ocultas y trampas improvisadas. La jungla, antes refugio del enemigo, ahora se convertía en escenario de su retirada. El combate cuerpo a cuerpo fue inevitable en varias zonas, especialmente cerca de los refugios y hangares. Las tropas aprendieron a moverse con cautela, usando tácticas de infiltración y sorprendiendo a los defensores japoneses desde flancos inesperados. La resistencia enemiga se debilitaba gradualmente, no solo por las bajas, sino también por la escasez de suministros y el agotamiento físico tras meses de enfrentamientos ininterrumpidos. El 5 de agosto, los soldados del 14 Punto o Cuerpo lograron finalmente tomar el control completo del aeródromo. Las unidades japonesas restantes fueron capturadas o neutralizadas, y las instalaciones del aeródromo, antes indestructibles desde el aire y el mar, quedaron bajo control aliado. Con la base asegurada, los estadounidenses pudieron comenzar inmediatamente a reparar la pista y establecer operaciones aéreas propias, consolidando su posición en Nueva Georgia. La victoria en Munda no solo representó el triunfo sobre una fortaleza enemiga formidable, sino también un ejemplo de cómo la combinación de paciencia, planificación estratégica y determinación podía superar incluso los desafíos más extremos. La conquista del aeródromo abrió una ruta crítica para futuras operaciones en las Islas Salomón, facilitando el avance aliado hacia posiciones más estratégicas en el Pacífico Sur. Tras 6 meses de combates implacables, enfermedad y privaciones, la batalla concluyó. Los soldados estadounidenses pudieron finalmente respirar, aunque las cicatrices físicas y psicológicas de la campaña permanecerían durante años. El aeródromo de Munda, que había resistido toneladas de bombas, disparos navales y ataques aéreos, ahora servía como punto de apoyo para continuar la ofensiva aliada, recordando a todos la importancia de la coordinación, la resiliencia y la valentía frente a adversidades extremas. Con la caída de Munda, la vía hacia la isla de Rabaul quedó abierta, marcando un paso decisivo en la campaña del Pacífico y consolidando la posición estratégica estadounidense en la región. La historia del aeródromo, que no podía ser destruido desde el aire o el mar,
terminó finalmente con el esfuerzo humano en tierra, demostrando que incluso las fortalezas más sólidas podían caer cuando la disciplina, la estrategia y la determinación se combinaban de manera efectiva.